leyendo la novela, Loob 7 Kaime no Akuyaku Reihowa, Motote Kikoku de Hiyuki Mama Sodio Anayome Seikatsu Woman Kitsusuru, o La chica que reencarnó 7 veces, episodio 10. Rise no había hablado con Arnold desde que escuchó su conversación en el balcón la noche anterior. Habían hablado, pero no de nada importante. Bajo el escrutinio de los invitados a la fiesta y de sus propios guardias, ella no podía mencionar asuntos importantes. Incluso si hubieran estado a solas, no habría sabido cómo sacar el tema de su discusión con Kyle. Me pregunto si los sucesos de anoche también ocurrieron en mis otras vidas. Apenas podía dormir después de presenciarlo. Rise se abrazó las rodillas, apoyando la frente sobre ellas, y pensó. El pretexto del príncipe Kyle para venir a este país era celebrar mi compromiso con el príncipe Arnold. Eso me hace pensar que esta podría ser la primera vez. Y aunque la conversación de los príncipes se hubiera producido en sus vidas pasadas, Galkane y Koyoyes nunca habían sido aliados. En otras palabras, las conversaciones nunca habían ido bien. Ella realmente no podía dejar pasar esta oportunidad. Mientras sus pensamientos daban vueltas en círculos, se le acercó una presencia que reconoció. Alcott. Llegas temprano, comillas. Lord Laubine, la guardia de Rise, subió al verle, le lanzó una mirada extraña al entrar en el campo de entrenamiento. Ella no creía haber sido tan obvia, así que él era realmente observador. No podía decir, me pasé toda la noche huyendo de tu presencia. Esto ha sido un acto reflejo y gritar a Fritz Knowland, así que vine a ver si había problemas. No te encuentras bien, comillas. Solo estaba descansando. Rise se apresuró a quitarse el polvo de la ropa. Estaba rumiando algo bastante patético, y la culpa me afectó mucho. No pude evitar mi reacción instintiva cuando te vi. Intentaba disimular su comportamiento sospechoso, aunque ni siquiera era mentira. Comillas, algo patético. Rise dudó un momento y luego dijo, cuando los cadetes nos convirtamos en caballeros y acabemos yendo a la guerra, entonces, todos tendrían que luchar en esa guerra. No, supongo que sí. Estaba pensando que a todos los que están aquí les espera un futuro peligroso, y eso me asustó un poco. En realidad, llevaba tiempo pensando lo mismo. En su vida como caballero, Galkane era el enemigo. Sus caballeros eran realmente poderosos y una terrible amenaza en el campo de batalla, pero no era como si ninguno de ellos hubiera muerto nunca. Mirando a Fritz y a los demás cadetes, deseaba que alcanzaran sus sueños. Pero al paso que iban las cosas, esos sueños los llevarían a la guerra. Mi hijo perdió la vida en la última guerra, dijo Laubine con una suave sonrisa. Por mucho que me gustaría elogiarle por luchar con orgullo y tener un final honorable, desearía profundamente que siguiera vivo. Oh, Lord Laubine. Rise no pudo decir nada más, así que Laubine continuó. Quiero que los jóvenes de hoy crezcan fuertes. Quiero que su futuro esté lleno de esperanza. Lo anhelo. Después de haber perdido a mi propio hijo, su voz era amable pero desolada. Rise comprendió por primera vez por qué observaba a los aprendices con tanta simpatía en los ojos. La guerra roba el futuro de la gente. Para vencer ese miedo, tienes que enfrentarte a él, comillas. Enfrentársele, como no debes negar tus esperanzas ni tus emociones. Al contrario, deja que sean el combustible que te impulse hacia adelante. Encuentra tu misión y complétala. Rise consideró sus palabras. Mis esperanzas, y mi misión. Una vez Rise fue un caballero. Tenía un señor al que respetaba y había jurado protegerle a él y a su familia. Incluso ahora, no se arrepentía de haber dado su vida por ellos. Al mismo tiempo, se resistía a pensar que sus seres queridos estuvieran en peligro. No quería ver a sus camaradas perder la vida como ella. Gracias, señor. Bueno, parece que no hay nada de qué preocuparse aquí, así que seguiré mi camino. Hasta luego. Con eso, Laubine bajó la cabeza cortésmente y abandonó el campo de entrenamiento. Al verlo marchar, pensó, quiero ser libre. No quiero morir. Para eso, necesito parar la guerra. Y tampoco quiero que Koyoyes sea destruido. Pero eso no es todo.
Volvió a ponerse en cuclillas y cerró los ojos con fuerza. Ahora mismo, el poderío militar de Galkane es temido en todo el mundo. Debido a su poder abrumador, no tiene relaciones de igualdad favorables con otros países. Antes, Rhys suponía que era el padre de Arnold el emperador quien gobernaba con tanta ferocidad guerrera, pero anoche Arnold había dicho que él y el emperador pensaban igual. Rhys recordó las palabras de Arnold y su tono autodespectivo. Dijo, prefiero conquistar un país que aliarme con uno. ¿Realmente cree eso? Hacía 1 mes y medio que había llegado a Galkane. Habiendo observado a Arnold de cerca, ella no podía verlo. Si el príncipe Arnold piensa así de sí mismo. Abrió los ojos lentamente. Tengo que decirle que no es verdad. Puede que ni siquiera se dé cuenta. Y no podía limitarse a decirlo, tenía que hacérselo ver por sí mismo. Debe haber países que Galkane no se anexionó, con los que aún no tienen relaciones hostiles. Si no se tratara solo de Coyoles, sino de muchos otros, tal vez las acciones futuras del príncipe Arnold también cambiarían. Rhys se levantó lentamente. Respiró hondo, se golpeó las mejillas y miró al frente. Tengo que pensar mucho y seguir adelante para hacer realidad mis esperanzas. El tiempo seguirá avanzando. Nada cambiará si no actúo. Mientras ella se animaba, Sven y Fritz volvían de su descanso para beber. Siento haber tardado tanto, lunes. Parece que estás mejor, sí. Me di cuenta de que solo necesitaba pensar, y no tiene sentido preocuparse. Cuando terminara el entrenamiento, planearía sus próximos movimientos. Como había dicho Fritz, tenía la cabeza más despejada y se sentía mucho mejor. Observando su entrenamiento, hoy está el mismísimo señor al que servirán con sus vidas, el príncipe heredero de esta nación. Una vez comenzado el entrenamiento, la visión del hombre que tenían delante provocó una gran conmoción entre los caballeros cadetes. Todos sabían que no debían emocionarse demasiado, pero no pudieron evitarlo. Fritz, que estaba junto a Rhys, se quedó tan sorprendido por la aparición del invitado que casi se cae. Solo Rhys intentaba desesperadamente no hacer muecas. Ansiaba agarrarse la cabeza con las manos. Lauvine continuó con su presentación, ajeno a su difícil situación. Comillas Su Alteza, Arnold Hain justo delante de Rhys, el hombre con los ojos más hermosos del mundo la miraba con desprecio. ¿Qué está haciendo aquí? Porque iba a aparecer el príncipe heredero en el entrenamiento de caballeros cadetes. Rhys estaba segura de que Theodore había dicho que no había ninguna posibilidad de que eso ocurriera, pero nunca podría confundirse con la atractiva figura que tenía delante. Arnold la miró en silencio. Le corría sudor frío por el cuello. Probablemente solo se miraron durante un segundo, el lapso de un parpadeo, pero a Rhys le pareció una eternidad. En su vida como caballero, había momentos de tensión en la batalla en los que todo a su alrededor parecía ralentizarse, pero ahora ni siquiera estaba empuñando una espada. ¿Por qué estaba tan nerviosa? Mientras Rhys hacía todo lo posible por mantener la calma, Arnold apartó la mirada y se volvió para dar órdenes al vasallo que tenía a su lado. Lauvine. Date prisa y empieza, Hablando de anticlimático. Arnold continuó desapasionadamente, quiero ver cómo se mueven. ¿Cuál es el programa para hoy? Sí, señor. Ya han hecho un poco de sparring. Van a estirar y correr, sparring de nuevo, a continuación, hacer algo de acondicionamiento físico. Eso es aceptable. Mueve el sparring directamente después del estiramiento. Quiero ver lo que pueden hacer después de calentar, pero antes de gastar demasiada resistencia. Todos los aprendices se irguieron más mientras Arnold hablaba. No había vuelto a mirar a Rhys ni una segunda vez. Quizá no se ha dado cuenta. Seguro que era imposible, aplastó sus propias ilusiones. Llevaba una peluca de cabello corto, pero solo había disimulado su rostro con un poco de maquillaje. Cualquiera que conociera a Rhys la reconocería con un simple vistazo. Aunque lo hubiera cambiado todo, se trataba de Arnold. Estaba segura de que la reconocería por su postura, su forma de andar y sus gestos únicos.
Yo también me he librado durante 10 días. ¿Por qué me lo encuentro aquí cuando está tan ocupado con su trabajo? Tras recibir la orden de Arnold, Laubine dio instrucciones a los aprendices. Empiecen con sus estiramientos habituales. No dejen que la presencia de su Alteza los distraiga. Comillas sí, señor, respondieron los aprendices al unísono, dispersándose hacia sus lugares habituales. Rize huyó hacia el extremo más alejado del campo de entrenamiento, prestando atención a la mirada de Arnold. Comillas, ¿puedes creerlo, Lunes? Su Alteza está realmente aquí, ese sí. Es genial, ¿verdad?, dijo Rize con una sonrisa tensa, dejándose llevar por otra ilusión. Quizá lo pasará por alto. Podría fingir que no la había visto y guardar silencio. Entonces Rize podría seguir entrenando. Con esa leve esperanza en el corazón, Rize hizo su acondicionamiento y sparring habituales. Y bien, al terminar el entrenamiento, Rize fue llamada a la parte trasera del campo de prácticas, donde se encontró desesperada entre una pared y Arnold. No le había prestado atención mientras analizaba las habilidades de los cadetes. Rize había rezado para que aquello acabara sin más conflictos, pero aquello echó por tierra sus últimas esperanzas. Comillas, exactamente ¿qué crees que estás haciendo aquí? Con él mirándola desde tan cerca, Rize no podía mirar a Arnold a los ojos. Al sentir la pared contra su espalda, se vio obligada a apartar torpemente la mirada. Espero que le vaya bien hoy, Su Alteza. Es un honor que hable personalmente con un simple aprendiz como yo, comillas, o aunque sabía que él la había descubierto por completo, hizo un último esfuerzo. Estaban solos, pero no quería arriesgarse a que nadie los oyera. Ya veo, Arnold extendió lentamente la mano. Últimamente llevaba guantes negros, pero ahora tenía las manos desnudas. Rize intentaba averiguar qué pretendía hacer, cuando le puso las dos palmas en la cara y le aplastó las mejillas. Comillas, MRH, si no eres quien creo que eres, entonces no te importará que te toque piel con piel, ¿verdad? La única respuesta de Rize fue saltar. No quiero romper la fe que me tiene mi prometida, ya ves. Pero si eres un simple aprendiz, entonces no tengo que preocuparme por ninguno de esos acuerdos. Su cara está tan cerca. Le levantó la barbilla con las manos mientras se acercaba. No importaba cuántas veces lo viera, su rostro parecía una obra de arte, y estar tan cerca le hacía más daño que bien. Además, parece que esto ya ocurrió una vez. En cuanto pensó eso, recordó, Arnold le había sujetado la cara entre las manos, la había inclinado hacia arriba y había acercado sus labios a los de ella. La sensación de falta de aliento que había sentido entonces revivió vívidamente, sus mejillas ardieron en un instante. Las manos de Arnold estaban frías contra su piel caliente. Se preguntó si él sabía lo que ella estaba recordando. Ese pensamiento le hizo aún más difícil mirarlo a los ojos, pero Arnold no tuvo piedad de ella. Comillas, si bien no tienes nada que argumentar, comillas, Su Alteza. Al principio pensé que estaba enfadado, pero está disfrutando con esto, ¿verdad? Comillas, ¿por qué iba a disfrutar haciéndole esto a un simple aprendiz?, preguntó Arnold, apretando de nuevo las mejillas Rize. Con la forma en que la sujetaba, apenas podía hablar. Comillas, príncipe Arnold, por favor retroceda un segundo, no creo que lo haga, pero, ¿y si alguien oyó pasos? Arnold también debió oírlos, pero no la soltó. Hey, Lunes. Lucius, ¿dónde estás? Justo la persona que esperaba se acercó a la parte trasera del campo de entrenamiento. Sus miradas se cruzaron torpemente y Rize tragó saliva. Era Fritz. Oh, estaba presenciando precisamente lo que Rize no quería que nadie viera. Arnold la tenía contra la pared, sujetándole la cara con ambas manos, mirándola fijamente. Comillas, príncipe Arnold, gritó Fritz sin pensar, y luego se apresuró a corregirse. Comillas, quiero decir, Su Alteza. Espera, Lunes. Porque comillas, Fritz. No es lo que piensas, solo estaba jugando con ella a modo de broma. Rize necesitaba explicar el comportamiento de Arnold antes de que se malinterpretara. Pero antes de que pudiera, Fritz gritó,
con la voz entrecortada, comillas se siento interrumpir ¿qué? Y así, sin más, se puso en marcha. Comillas Fritz, espera le gritó, pero él se dirigió a cualquier sitio menos aquí. Comillas alguien nos acaba de ver, Alteza. De hecho, nos ha visto bien. Quiero decir, era Fritz, así que estoy segura de que todo irá bien, pero quién sabe qué tipo de rumores podría difundir alguien más comillas y qué pasará si alguien difunde rumores. Sería un problema comillas sería un gran problema comillas o. ¿Cómo es eso bueno? Comillas y mortificada, Rice dijo mansamente, bueno, ¿no tienes una prometida? Arnold se quedó inmóvil y se hizo un extraño silencio. Rice no sabía qué pensar. Finalmente, dijo, supongo que sí, comillas muy bien. No deberías dejarte ver en un lugar así con un simple aprendiz. Dicho esto, volvió a pellizcarle las mejillas y ella soltó un extraño aullido. Comillas mrph este mero aprendiz me está hablando de una manera terriblemente relajada. Rice se decidió. Se sentía mal por Theodore, que la había ayudado, pero esto era lo más lejos que podía llegar. Pido disculpas, comillas ¿por qué te disculpas? Dijo Arnold. Comillas ¿puedes explicarme qué es lo que has hecho? Comillas me vestí de hombre y me colé en el entrenamiento de caballeros cadetes en secreto. Me disculpo sinceramente buena chica, Arnold la soltó, y Rice se desplomó en el suelo, finalmente liberada. Sentía las mejillas extrañas y aún calientes, pero la huella de los dedos fríos de Arnold permanecía en ellas. Puso sus propias manos encima e inspiró profundamente. Puede que Arnold estuviera disfrutando de verdad. Miró a Rice que estaba más agotada por esto que por su entrenamiento y preguntó, comillas ¿sí? ¿Qué estás tramando esta vez? Solo quería estar en mejor forma, comillas lo digo en serio. Su sospecha la irritaba, pero ella lo había engañado. No podía echarle la culpa. Comillas ¿por qué razón viniste a supervisar el entrenamiento? Arnold hizo una pausa y luego respondió con rostro inexpresivo. Oí que uno de los caballeros cadetes había sido referido por Theodore, sería Rice. Sin embargo, le sorprendió que a Arnold le importara a quién se refería su hermano. El príncipe Theodore dijo que Arnold no vendría al entrenamiento, pero lo hizo. Eso alegró a Rice, que no veía la hora de contárselo a Theodore. Me pregunto cómo reaccionará. De todos modos, volviendo a mi pregunta, comillas lo preguntaré de nuevo. ¿Por qué haces esto? Como dije, para estar en mejor forma, esa no puede ser tu única razón. Hay muchas otras formas de perfeccionar tu cuerpo. Podrías contratar a un instructor personal, por ejemplo. Arnold miró a Rice, que estaba agachada en el suelo. Veamos. No querías que sacaran a nadie de sus obligaciones solo por ti. Querías ver las técnicas utilizadas en nuestro entrenamiento oficial. Y no querías que nadie te discriminara por tu sexo o condición social, así que te disfrazaste de hombre. Por lo que sé de tus patrones de pensamiento, esa es mi mejor suposición, ha visto a través de mí. Pero sigo sin entenderlo. Obviamente, las rutinas de entrenamiento se basan en la resistencia y la fuerza de un hombre. Deberías haber sabido que apenas serías capaz de mantener el ritmo. Incluso había señalado la precisa preocupación inicial de Rice, dificultándole aún más las explicaciones. Bueno, supuse que este entrenamiento valdría la pena porque me falta mucha resistencia y fuerza. Tu esgrima gira en torno a la agilidad y la precisión de tus golpes. Una resistencia adicional podría ayudarte, pero no necesitas centrarte en el entrenamiento de fuerza. Rice adivinó que Arnold quería decirle que dejara de participar en el entrenamiento de los cadetes. Aunque no se lo está exigiendo rotundamente. Antes había dicho que intentaba no romper ninguna de sus promesas a Rice. Obviamente, se refería al acuerdo al que habían llegado cuando le propuso matrimonio. Arnold se había comprometido a cumplir todos los deseos de Rice si estaban en su mano. Por eso me pide explicaciones. Si consigo convencerlo, me dejará quedarme hasta que todo acabe. Lo único que Arnold no había adivinado era la razón final de Rice, que ni siquiera le había dicho a Theodore, su co-conspirador. Tenía que confesar.
Entiendo lo que dice, Su Alteza, pero, comillas, pero sabiendo que estaba siendo egoísta, Rize se encorvó, frunciendo el ceño mientras murmuraba, quería probar tu régimen de entrenamiento. Las palabras sonaron malhumoradas, con una nota de infantilismo. Arnold frunció el ceño, pero desde aquel breve duelo que habían mantenido el otro día, sintió que lo conocía mucho mejor. En su vida como caballero, Rize había perdido contra Arnold, una derrota innegable y absoluta. Y si alguien así tenía un plan para los nuevos reclutas, entonces ella misma quería experimentar ese plan. Espera, eso no explica nada. Mientras él la estudiaba en silencio, Rize se puso en pie de un salto. Es cierto que este entrenamiento podría no ser una muy buena idea, teniendo en cuenta mi físico, pero el conde Laubine sabe muy bien qué asignarnos para que no trabajemos en exceso. Los aprendices pueden entrenar y señalar los defectos de los demás. Definitivamente, he mejorado en los últimos días. El entrenamiento que conozco consiste en esforzarse hasta que el cuerpo se rompe, pero esta semana he aprendido que no tiene por qué ser así. Si pudiera quedarme el resto de las sesiones, no necesitaría un instructor personal, podría hacerlo sola, comillas, y eso significa que nunca tendré que monopolizar un instructor solo para mí. Incluso mientras lo decía, parecía una excusa débil. Arnold se llevó una mano a la frente y suspiró. Comillas, príncipe Arnold, olvídalo. Imagino que no tienes problemas con un régimen que debe ser demasiado duro para ti, comillas, claro que no. Es divertido y estoy aprendiendo mucho. Arnold miró fijamente a Rize, con una expresión tan adusta como siempre. Tras otro suspiro, preguntó, no te habrás hecho daño ni te habrás agotado demasiado, ¿verdad? No, gracias a la excelente instrucción de Lord Laubine, te oí salir a hurtadillas de tu habitación a las 5 de la mañana. ¿A qué hora te acostaste anoche, Hugh? Trato de llegar a la cama a las 11, ella había tratado de ser cuidadosa esta mañana, pero parecía que él igual la había notado. Tal vez la dejó ir porque pensó que estaba cuidando su campo o algo así. A las 11 ya estaba en la cama, pero había pasado un rato memorizando la geografía de Galkane y estudiando los archivos diplomáticos. Se lo guardó para sí. Arnold pensó un momento y luego dijo despacio, tengo algunas condiciones. Los ojos de Rize se abrieron de par en par. No se lo esperaba. Vete a la cama una hora antes. Y lo más importante, no dejes que nadie se entere de que eres una mujer. Entendido. Rize no había previsto que se diera. Comillas, no te importa si continuó. Arnold se limitó a mirarla y a insistir, como si estuviera hablando con un niño. Comillas, puedes hacer eso por mí. Comillas, sí. Muchas gracias, príncipe Arnold. De repente, todo a su alrededor parecía más brillante. Arnold suspiró por enésima vez y preguntó a la alborozada Rize, comillas, ¿qué opinas de los caballeros? Desde la perspectiva de un cadete son maravillosos. Todos los cadetes están más que cualificados, y Lord Laubine sabe muy bien cómo instruirlos. Presta mucha atención a todos y cada uno de los aprendices. Ya veo, realmente valoras a tus caballeros, ¿verdad? Preguntó Rize. La expresión neutra de Arnold era difícil de leer. La gente es el activo de un país. No hay nada malo en tratarlas con respeto, pero en unos años, ejecutarás a Lord Laubine y enviarás a muchos de esos caballeros a una guerra de conquista. Respirando hondo, Rize abordó el tema que le rondaba por la cabeza desde la fiesta. He oído porque el príncipe Kyle está aquí. Arnold sonrió, parecía divertido. Así que estabas escuchando anoche, comillas, ¿lo sabías? Tuve cuidado de borrar todas las señales de mi presencia, a medias. No hay mucha gente que pueda escapar a mi atención durante tanto tiempo. Ten más cuidado la próxima vez, se reprendió Rize. Comillas, ¿cuánto tiempo tiene Koyoyes? No discutimos los detalles de su operación de extracción de gemas. Debes haber oído eso, por supuesto. Lo que quiero saber son los planes de tu padre, Su Majestad el Emperador de Galkane. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de él. Tú y yo éramos cautelosos sobre la razón de la visita del príncipe Kyle. ¿Por qué está aquí realmente? Estoy segura de que a tu padre le pasaba lo mismo.
Rize apenas sabía nada del emperador, pero anoche Arnold lo había descrito como alguien que preferiría conquistar otro país a aliarse con uno. E incluso si eso no fuera cierto, ella sabía muy bien que él había querido que su hijo se casara con una extranjera por el deseo de tener un rehén político. Por desgracia, no tengo ni idea de cuánto sabe mi padre. Pero cuando se entere, no dudo de que hará algo antes de que otra nación reclame Coyoles. El país no tiene valor, pero necesitamos las rutas marítimas al norte. Como sospechaba, la situación era mala. Cualquier movimiento que hiciera para mejorar las relaciones entre Coyoles y Galkane tendría que pasar desapercibido para el emperador. En ese caso, su calendario se comprimió, no tenía años para planificar. Sé lo que estás pensando. Arnold dio un paso hacia Rize con una hermosa y sombría sonrisa en el rostro. Pero si la alternativa es que ese hombre los invada, creo que será mejor que lo haga yo. Rize jadeó, con la piel de gallina formándose en su espalda. Comillas, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres persuadirme para que haga las paces con Coyoles? Pero ellos no valen nada para nosotros. Incluso si consigues detenerme, ¿y si mi padre se entera de su situación? Eso sería peor que si yo hubiera dado el primer paso. Arnold observó a Rize, aparentemente divertido por sus reacciones. Coyoles está condenado, ahora solo estamos discutiendo sobre quién acaba con ellos. Si Kyle se hubiera quedado quieto, le habría ganado a su país un par de años más. Sin embargo, vino en busca de ayuda como un tonto. Cualquiera se aprovecharía de eso, Príncipe Arnold. Será demasiado tarde cuando mi padre se entere. Si tienes compasión por la gente de Coyoles, entonces deberías ayudarme a invadirlos. Su tono era jovial, pero Rize no dudaba de que hablaba en serio. Si acabara de conocerlo, Rize se habría aterrorizado, pero ahora sabía que no era así. A veces eres un verdadero mentiroso, Alteza, dijo con tristeza. Si realmente prefirieras la conquista a la diplomacia, no te habrías molestado en hacerme juramentos molestos. Me habrías convertido en tu esposa por la fuerza. Arnold frunció el ceño. No sé por qué querías casarte conmigo, pero solo soy la hija de un duque de un país políticamente débil. Podrías haberme aceptado sin más, pero no lo hiciste. Incluso después de venir aquí, seguiste tratándome con respeto. Ahora hacía lo mismo. Sus condiciones para el entrenamiento de Rize eran solo por preocupación por ella. ¿Por qué un hombre así elegiría este futuro? Rize lo miró a los ojos, pero no encontró respuestas. Sus vastos iris oceánicos brillaban con una luz mortecina que se desvanecía poco a poco. Eres libre de pensar lo que quieras de mí, dijo Arnold mientras se alejaba lentamente de ella. Pero recuerda esto, en mi país, la guerra no es un terrible último recurso. Es solo política. Rize visitó Coyoles por primera vez en su primera vida como comerciante. Incluso Coyoles tenía un verano, aunque fuera corto, y fue en esa estación cuando ella llegó. En la noche de una terrible tormenta, ella y Tully llegaron a la ciudad lacustre del castillo de Coyoles, casi quedándose varados en el camino. Sus abrigos eran prácticamente inútiles bajo el aguacero. Solo después de que una doncella les guiara hasta una puerta trasera y les entregara unas toallas pudieron por fin relajarse. Comillas, ja, ja, ja. La gente me advirtió de la lluvia, pero nunca esperé que fuera tan fuerte. Tully estalló en carcajadas, echándose hacia atrás el cabello empapado. Por eso te dije que no tenías que venir conmigo, Rize. Fui yo quien decidió seguir adelante con nuestro negocio para evitar retrasos. Deberías haberte quedado en la posada con los demás. Comillas, hay cosas más importantes en las que pensar, señor Tully. Si llueve tanto en verano, ¿no cree que podríamos vender chubasqueros? Serían más finos y ligeros que los abrigos de invierno, y los diseños también podrían ser más brillantes y frescos. Es una gran sugerencia, pero ¿acaso te importa tu aspecto en este momento? Te peinaste muy bien, pero estabas tan preocupada por proteger la mercancía que tu peinado y tu vestido quedaron destrozados. Bueno, secar a una persona es fácil, solo se necesita una toalla, comillas, ja,
Hatuji serio, con los ojos fijos en Rise. Me impresiona que me hayas seguido el ritmo, novata. Mi cliente habitual apreciará mucho tu determinación, comillas tu cliente habitual. Realmente no puedo estar en el castillo con este aspecto, ¿verdad? Hicimos la entrega a tiempo, así que me iré, antes de que Rise pudiera terminar. Tuji sonrió satisfecho y esbozó una reverencia. Ha pasado demasiado tiempo, Alteza. Siguiendo su ejemplo, Rise hizo rápidamente una profunda reverencia. Alteza. ¿Quiere decir? Unos pasos se acercaban, deteniéndose justo antes de alcanzarlos. ¿Cuánto tiempo sin verte, Tuji? Perdona por meterte prisa con este tiempo, solo estoy agradecido por la oportunidad de verte. Dicho esto, espero que perdone nuestras indecorosas apariciones, fue mi padre el rey quien pidió la entrega lo antes posible. Te tendré preparada una muda de ropa y agua caliente enseguida. ¿Y quién es esta? Ella trabaja para mí, dijo Tuji. Su apellido es Weitzner. Tendré que presentar mis respetos. De verdad un miembro de la familia real había venido hasta aquí, hasta la entrada trasera, solo para encontrarse con un simple mercader. Es un honor conocerte. Me llamo Rise Irmgard Weitzner. Rise se presentó, con la cabeza todavía inclinada. Gotas de agua cayeron de su cabello, mojando el suelo. Lo siguiente que supo fue que el príncipe se arrodillaba en aquel suelo mojado sin dudarlo un instante. Soy Kyle Morgan Cleverly. Deseo darles mi más sincera bienvenida, comillas perdón, Su Alteza Rise casi gritó. ¿Era esta la cultura de Koyoyese que los hombres muestren un intenso respeto a las mujeres? Eso fue lo primero que pensó Rise, pero rápidamente se enteró de la verdad. Venir aquí bajo la lluvia protegiendo a tus caballos y carruaje debe haber sido difícil. Por no mencionar el peligroso viaje por mar anterior. Este país tiene pocos recursos valiosos, solo con el apoyo de mercaderes como tú se permite a nuestros ciudadanos vivir vidas tan dichosas. El príncipe, con los ojos como el agua, miró fijamente a Rise. Te extiendo mi mayor respeto y gratitud. Ese fue su primer encuentro. Kyle era de la realeza, pero sentía un gran respeto por la gente de todas las clases sociales, sus sirvientes, los caballeros que le protegían, los ciudadanos de su país, los ancianos e incluso los niños mucho más jóvenes que él. Rise no solo había sido testigo de esto en su vida como comerciante. Cuando Rise era boticaria, había arrastrado su cuerpo enfermizo hasta el puerto para encontrarse con ella. Así que eres alumna de Akurei. Sus cartas me dijeron que tienes una prometedora carrera por delante. En su vida de alquimista, no había tachado su práctica de sospechosa como el resto del mundo. En cambio, escuchó con seriedad cuando Rise y Michelle le contaron sus ambiciones. Nunca imaginé que Michelle se haría cargo de un estudiante, había dicho entonces. Sé la clase de travesuras que hace. Aún así, estoy encantado de tener alquimistas con tanto talento en mi humilde país. Le ruego que comparta su sabiduría con nosotros. Siempre se sentaba y conversaba con la gente a la altura de los ojos, haciendo todo lo posible por comprender sus posturas. Kyle nunca fue arrogante y cumplía sus obligaciones como gobernante lo mejor que podía. Probablemente fue con él con quien más tiempo pasó en su vida de alquimista. Después de que Rise conociera a Michelle y se convirtiera en su alumna, los dos navegaron a Koyoyes. Allí estudiaron diversas materias bajo la tutela de Kyle. El príncipe estaba, por cierto, a cargo de las políticas académicas de su nación. Incluso sus regaños eran cariñosos, les hablaba como lo haría un tutor. Michelle, ¿no recuerdas lo que te dije el otro día? ¿Aún no has limpiado esta habitación un día? Kyle sentó a Michelle en el sofá, de pie frente a él, con los brazos cruzados, como si Michelle no supiera más cosas que él. Los otros eruditos se quejan de ti. Uno de ellos dijo que llegaste cubierto de sangre y luego te encerraste en tu habitación. Estaba aterrorizado. ¿Qué demonios estabas estudiando esta vez? ¿Has manchado completamente la alfombra? Michelle frunció el ceño y se volvió hacia Rise, que estaba sentada a su lado. Comillas, ¿qué he hecho, Rise? No me acuerdo. Pasó de verdad, comillas, no se acuerda.
Profesor, dijiste que ayudaste en el nacimiento de un ternero y a cambio obtuviste un espécimen de investigación. A Michelle se le iluminó la cara. Comillas AHH, eso. Kyle miró fijamente a Michelle, con una expresión complicada en el rostro. Eso no es todo. Pasas días en tu laboratorio y no regresas a tus aposentos. Dejaste comida sin comer fuera y ahora el lugar huele a huevos podridos. Ajaja. Qué buen tiempo hace últimamente. Mientras Michelle experimentaba las consecuencias de sus actos, su alumna inclinó la cabeza en su lugar. Lo siento, Príncipe Kyle. Tendremos más cuidado en el futuro. Nos aseguraremos de no investigar con la ropa sucia, y nos comeremos toda la comida que nos sirvan. Lo juro, nunca más se comerá las flores del jardín porque conseguir comida es demasiado problema para él. Comillas. Espera, no he oído eso. Además, Michelle no es el único del que recibo quejas. Comillas. Se soltó Rice. Ella levantó la vista para ver a Kyle mirando hacia ella. También de ti, Weitzner. Acumulas tantos libros que un erudito teme que el suelo de piedra ceda. Podrías considerar sacarlos cuando hayas terminado de leerlos. Comillas. ¿Qué? Yo creo que ya hemos hablado de que apilas libros más altos que tu propia altura. Eso es peligroso. ¿Y si se derrumbaran en un terremoto o algo así? No tengo excusa. A pesar de ello, todos los libros de su habitación eran valiosos y no había terminado de aprender de ellos. Algunos los había leído tantas veces que podía recitar su contenido de memoria. Sin embargo, dependiendo de cuándo los leyese, podía hacer nuevos descubrimientos en sus relecturas. Aquí solo soy una parásito. No puedo causar problemas al castillo. Pero no sé cómo priorizar qué libros conservar y de cuáles deshacerme. Tendré que pasarme al menos otras 2 semanas, no, 3 semanas leyéndolos todos de cabo a rabo por última vez. Y por eso les abriré una de mis habitaciones para que la usen como archivo. Lo siento, Príncipe Kyle, dame solo un mes para considerar. Espera, que Rice estaba desconcertada. Comillas. ¿Está usted seguro? Todos los libros de mi habitación pertenecen a la alquimia, así que soy la única que los usaría. No me gustaría ocupar una habitación entera. La gente tendía a ver a los alquimistas como chiflados que absorbían tiempo y fondos sin producir resultados. Michelle había sido invitado a Coyoles no por sus conocimientos de alquimia, sino por su pericia en otros temas, como la medicina. Kyle no tenía motivos para respetar a Michelle y Rice como alquimistas. Sin embargo, se encontró con sus ojos con una voluntad inquebrantable y dijo sin vacilar: es mi deber apoyarlos, y pienso hacerlo sin concesiones. Oh, Príncipe Kyle, pero eso no fue todo. Kyle ayudó a Rice y Michelle en innumerables ocasiones. Ustedes dos estaban tan concentrados en su investigación que se olvidaron de comer otra vez. No. Esperen, está bien, no hace falta que se levanten. Sigan vigilando sus frascos, de momento coman este pan. Pero antes beban agua. Si necesitan fondos para la investigación, puedo negociar con mi padre. Sé que ustedes dos darán resultados. Lo convenceré. Comillas. ¿Ha ido bien? Ya veo. Enhorabuena. Sobre todo, me alegra haber recompensado tu duro trabajo. Inmersa en sus recuerdos mientras estaba sentada en una habitación del palacio de Galkane, Rice pensó: el príncipe Kyle siempre me trató con amabilidad en todas las vidas, así que tengo que... Rice. Michelle la llamó por su nombre y ella levantó la vista. Después de que Arnold le diera permiso para continuar su formación, Rice había pasado la tarde visitando las dependencias de la Torre de los Eruditos de Coyoles. Le he echado un vistazo. El enfoque es muy interesante. Tengo curiosidad por ver los resultados. Gracias, profesor Michelle. En la mesa entre ellos había un trabajo de investigación que Rice había escrito en los pocos días transcurridos desde que se había reunido con Michelle. Era una idea que solo había completado a medias en su vida como alquimista. Pensó que podría ser útil para su plan de evitar la guerra y quería escuchar la opinión de Michelle al respecto. Todo está verificado hasta cierto punto, le dijo. Hice mis trabajitos en casa,
pero tuve que dejarlos cuando vine a este país para casarme. Rice mezcló algunas mentiras con la verdad. En realidad, había muerto en mitad de su investigación. Mientras sus caballeros guardianes les vigilaban, Rice le hizo varias preguntas. Michel el erudito es una de las mayores armas de Goyoyes en este momento, pero no es suficiente. Si Galkane lo quisiera, se lo arrebataría a Kyle en vez de formar una alianza. Había otra razón por la que no quería que Michel y Arnold volvieran a encontrarse. Al recordar su separación de Michel, cerró las manos en puños. Dime, Rice. Michel dejó el papel y sonrió suavemente. Comillas, ¿te gusta aprender? Comillas, sí, me encanta. Me entusiasma aprender cualquier cosa nueva, sea lo que sea. Siento como si mi mundo se expandiera, y todo lo que había visto hasta ese momento de repente se ve diferente. Sé lo que quieres decir. Aprender es divertido, sobre todo cuando puedes aplicar lo que has aprendido. Ahora estoy seguro de esto. Michel apoyó la barbilla en la mano, con una sonrisa de oreja a oreja. No eres adecuada para ser emperatriz. Uno de sus caballeros guardias abrió la boca para protestar, pero Rice lo silenció con una mirada. Michel no quería decir nada con eso. Continuó solemnemente, bueno, es verdad, no. Te conviene más la libertad de ir a donde quieras y probar lo que quieras. Creo que deberías vivir ese tipo de vida, profesor, deberías venir conmigo. Ladeó la cabeza, con el cabello rubio cayéndole por encima del hombro. Así podrías aprender un montón de cosas nuevas. Te enseñaré todo lo que quieras saber. Agradezco la invitación. Rice miró por la ventana. A lo lejos, vio el ala independiente donde ella y Arnold vivían. Arnold estaría allí ahora, habiendo vuelto a su trabajo. Sin embargo, ahora estoy trabajando para entender un tema en particular. Arnold Hain se estremeció. Michel bajó los ojos, las sombras de sus largas pestañas cayendo sobre sus mejillas. A mí también me interesa. Rechazó la petición de Kyle, pero la forma en que lo hizo despertó mi curiosidad. Me encantaría darle cierto compuesto y ver qué pasa. Oh, Rice sintió sudor pegajoso brotando de su piel. Yo lo llamo pólvora. Había oscuridad en los ojos de Michel mientras miraba a Rice. Jeje. Estoy seguro de que su marido haría un gran uso de ella. Rice solo dejó que su malestar se reflejara en su rostro durante una fracción de segundo. Rápidamente lo borró con una sonrisa. Estaría muy interesada en un experimento con el príncipe Arnold. Fingió entusiasmo genuino, esperando que Michel no pudiera notar cuán rápido latía su corazón. La pólvora que Michel había inventado tenía el poder de destruirlo todo. La primera vez que fue testigo de su poder, apenas daba crédito a lo que veían sus ojos. Su experimento hizo estallar una pequeña habitación desde dentro, sus paredes de piedra se desmoronaron en un instante. Desde entonces, Michel había estado buscando a alguien dispuesto a utilizar su pólvora, y su alumna Rice había deseado con todo su ser que nadie se lo propusiera. Pero por fin había encontrado a alguien, el peor candidato que Rice podía imaginar. Nunca esperé encontrar aquí una posibilidad tan increíble. La voz de Michel bajó a un suave susurro. Sabía exactamente cómo viajaba el sonido a este volumen, por lo que Rice estaba segura de que sus caballeros apenas oirían nada. Mi pólvora debe ir a alguien con verdadero poder para usarla en la guerra. He estado investigando las políticas de los líderes de muchas naciones diferentes, pero el emperador de Galkane siempre parecía demasiado emocional en los registros, incluso molesto. Nunca pensé que su hijo, el príncipe heredero, fuera adecuado para mis experimentos. Después de todo, sus políticas son las de un buen gobernante. Sonrió suavemente y se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Con cuidado de no mostrar su agitación, Rice preguntó despreocupadamente, comillas, ¿qué clase de persona buscaba, profesor, en esta vida? Tal vez Michel se lo diría. Ella lo miró, deseando que respondiera. Su sonrisa creció. Ni los reyes tiranos ni los virtuosos se adaptan a mi experimento. Juzgué prematuramente al emperador y al príncipe heredero de Galkane como iguales. Qué imprudente por mi parte,
Por eso Michelle nunca tuvo contacto con el príncipe Arnold en ninguna de mis vidas anteriores. Como emperador, Arnold Jaime nunca utilizó la pólvora de Michelle en su guerra. Si hubiera sabido de su existencia, Rhys estaba segura de que la habría utilizado para maximizar su eficacia, igual que había utilizado el reloj de bolsillo que le había prestado para llevar a cabo sus estrategias. A Michelle no le interesan los rumores. Confiaba más en los resultados de la política de Arnold que en las habladurías sobre su crueldad. Y una vez que Arnold se convirtió en emperador, lo descartó por la misma razón que al actual emperador, el padre de Arnold. Pero ahora, Michelle había conocido al verdadero Arnold. Comillas, el príncipe Arnold es un gobernante muy virtuoso, dijo Rhys, forzando una sonrisa. Sé lo que parece, pero es una persona bondadosa. Se aseguró de que su pueblo no se empobreciera a causa de la guerra, e incluso ha ideado sus propios métodos de entrenamiento para evitar que sus caballeros sufran heridas. Rhys mantuvo su fingida alegría mientras elegía cuidadosamente sus palabras. También soporta mi egoísmo. El otro día perdí una apuesta y tuve que hacer lo que me pidiera. En lugar de darme órdenes, me compró un anillo. Ja, ja, ¿no es maravilloso? Intentó hacerse pasar por una mujer presumiendo de su prometido, y no como si intentara convencer a Michelle de algo. Si le dijo algo al príncipe Kyle, dudo que lo dijera en serio. No creo que sea él a quien buscas, dime, Rhys. Michelle le sonrió encantadoramente. Comillas, puedes presentarme formalmente a tu marido. Tras un momento de vacilación, Rhys asintió, con una sonrisa neutra. Por supuesto. Veré si puede hacer tiempo pronto, vamos a verlo ahora. Si es tan simpático como dices, seguro que le parecerá bien, profesor Michelle. No estoy segura de que, ya sé. No quieres que la conozca, ¿verdad? Michelle se rió de Rhys, que se había sobresaltado con sus palabras. En ese caso lo harás, Rhys. Estoy tan interesado en ti como en Arnold Jaime, debes estar bromeando. No hay razón para que te intereses por mí, eso no es verdad. Quiero decir, la miró fijamente. Ni una sola vez me has preguntado qué es la pólvora. Enseguida se dio cuenta de su error. Sus esfuerzos por no parecer demasiado sorprendida le habían salido mal. Me gustaría estudiarte. Si estás de acuerdo, podría verme lo suficientemente satisfecho como para no molestarme con Arnold Jaime. Oh, siento ser tan cruel. Pero es mi deber, comillas, tu deber sí. Algo venenoso solo es valioso cuando mata a alguien, cumpliendo así con su deber. Mi valor es muy parecido. La sonrisa de Michelle no vaciló en ningún momento. Alguien que fue traído a este mundo para ensuciarlo debe hacer lo que su deber le ordena. Se me concedieron mis habilidades alquímicas por esa misma razón. Un aroma dulce y floral flotaba en el aire, el olor de los cigarrillos de hierbas de Michelle. He estado buscando algo así, algo que pusiera el mundo patas arriba y lo sacudiera todo. Llevo mucho tiempo buscando esa capacidad en un gobernante. ¿Qué te hace tanta gracia, tonto? Rhys recorrió los pasillos del palacio con sus guardias. Su lección con Michelle se había interrumpido cuando Kyle lo mandó llamar. Michelle se limitó a sonreír y decir, hasta mañana, Rhys, y salió de la habitación como si nada hubiera pasado. Sintió el impulso de suspirar mientras se dirigía al vestíbulo. Estoy segura de que Michelle hará todo lo posible por reunirse ahora con el príncipe Arnold. Y el príncipe Arnold seguramente escuchará lo que tenga que decir. He pasado suficiente tiempo con él para saber que está muy abierto a nuevas tecnologías e ideas. Si Arnold se enteraba de la pólvora, y ella no podía evitar el estallido de la guerra, sabía exactamente lo que pasaría. No puedo permitir que el príncipe Arnold ponga sus manos en ella. También tengo que mejorar nuestras relaciones con Coyotes lo antes posible. Perdida en sus pensamientos, Rhys apenas prestó atención a su entorno. Por eso no se percató de la mano que la empujaba desde un pasillo cercano. Comillas Zack. Príncipe Theodore debía de volver de algún asunto oficial. Llevaba una capa para salir a la calle y miraba a Rhys con el ceño fruncido. Sin que él dijera nada,
Rize supo el origen de aquella expresión perturbada. Comillas, se enteró de tu travestismo, comillas, lo siento mucho. Theodore soltó a Rize y se cruzó de brazos, mirándola. Por suerte, hablaba en voz lo bastante baja como para que los guardias de Rize no lo oyeran. Lo único que pudo hacer fue disculparse sinceramente. De verdad, lo siento. Y tú también me ayudaste. Bueno, si se enteró, realmente no hay nada que puedas hacer al respecto. Además, mi hermano es complicado sin importar si fue engañado o no. No pasa nada. Más importante aún, ¿cómo reaccionó? Al menos tienes que decírmelo. ¿Y por qué estaba en el entrenamiento? Nunca ha hecho eso antes. Estaba en los barrios bajos por negocios cuando me enteré. Estuve en vilo todo el camino de vuelta. Sobre eso, Rize le dijo a Theodore que Arnold había acudido al entrenamiento para ver al candidato que su hermano le había recomendado. Después, Theodore guardó silencio durante varios segundos. Luego se tapó la cara y agachó la cabeza. Comillas, ¿qué pasa, príncipe Theodore? Sí, no, ahora mismo no puedo digerir esa información, así que no voy a pensar en ello. Tendrás que contármelo en otro momento. Parece abrumado. Habían pasado tantas cosas entre ellos a lo largo de los años que le costaba procesarlo. Ahora mismo Theodore estaba prácticamente encorvado en el suelo. Buscando cambiar de tema, Rize preguntó, comillas, estabas en los barrios bajos y aún así te enteraste enseguida de que el príncipe Arnold estaba observando el entrenamiento. Mis criados hacen bien su trabajo. Tengo una red de información perfecta, aunque esté fuera de la ciudad. Enseguida tengo noticias de mi hermano, dijo Theodore, muy serio. Todo el poder de un príncipe, y lo había perfeccionado para ser el guardián de su hermano. Los criados que mencionó no eran probablemente guardias de palacio. Probablemente se refería a gente de los barrios bajos que estaban en deuda con él y a otros rufianes por el estilo. Y no es solo mi hermano. He investigado a todos los aprendices. Los observo para ver cómo pasan el tiempo en la ciudad, asegurándome de que ninguno adquiere hábitos extraños para entretenerse, ya veo. Así que el príncipe vigila a los caballeros bebés desde las sombras. Bueno, también está eso. Cuando Rize la dio la cabeza, Theodore admitió a regañadientes, estaba enviando a mi cuñada entre ellos. Si hubiera alguien extraño entre el grupo y le ocurriera algo, ¿qué podría decirle a mi hermano? Rize se sorprendió al oír que hacía todo esto por ella. Gracias por preocuparte. Siento haberte preocupado, no estoy realmente preocupado por ti. Todo lo que hago, lo hago por mi hermano, obviamente. Ya lo sé. Bueno, príncipe Theodore, Rize sonrió, pero controló su expresión y levantó la vista. Supongo que no podría tomar prestados a estos hábiles criados tuyos durante un tiempo, ¿verdad? Los ojos de Theodore se abrieron de par en par. Comillas, por algo que ayudará a mi hermano, no. De hecho, esto sería más como traicionarlo. Los labios de Theodore se curvaron al instante en una sonrisa pícara. Interesante. Claro, me apunto, en ese caso tenemos un trato. Con eso, cuñada y cuñado llegaron a un acuerdo en silencio. Tras despedirse de Theodore, Rize escribió varias cartas con rapidez y se las entregó a un criado. Cenó sola, se ocupó del campo y controló a sus criadas. Después se dio un baño y regresó a su habitación. Cuando se secó el cabello, despidió a su sirvienta y se quedó sola. Sentada en la única silla de su habitación, se tomó un momento para recuperar el aliento. Naturalmente, Michelle fue lo primero que le vino a la mente. En su vida de alquimista, él la había llevado hasta el extremo norte de Coyoles. Comillas, muchas gracias, profesor. Nunca pensé que vería una aurora así, comenzó con un comentario insignificante. Las auroras eran visibles en Coyoles, pero Rize nunca había visto una en ninguna de sus vidas anteriores. Era la oportunidad perfecta. Es más fácil verlas cuando la temperatura nocturna baja rápidamente después de unos días cálidos. Deberíamos darnos prisa, probablemente lloverá en unas horas. Caminando por un campo nevado, Michelle sacó una botella de cristal con tapón de corcho que contenía una mezcla especial hecha por él mismo.
Normalmente, el líquido era transparente, pero cristalizaba en algo parecido a la nieve cuando el tiempo empeoraba. El dispositivo no era lo suficientemente preciso como para presentarlo a la familia real, pero resultaba útil en la vida cotidiana de Michelle y Reese. Ella pensaba lo mismo, necesitaban volver pronto a casa. Reese, ¿conseguiste alguna idea para el proyecto en el que estabas atascada? Comillas. Sí, lo hice. Michelle sonrió, con un farol balanceándose en la mano. Bien, Reese llevaba un abrigo de piel, pero Michelle, sensible al frío, estaba mucho más abrigado que ella. Llevaba tantas capas que parecía difícil moverse. Lo siento, profesor. Ha tenido que venir hasta aquí por mí, comillas. ¿Por qué te disculpas? Eres mi alumna, no. Michelle la dio la cabeza, con la respiración blanca. Te enseñaré lo que quieras ver. Si hay algo que no sabes, haré todo lo posible por enseñártelo. Aunque si quieres descubrirlo por ti misma, no me interpondré en tu camino. Cuando otras personas lo presenciaban, reaccionaban siempre con estupor. Michelle Levin no piensa en nada más que en su investigación. No le importa nada a los demás, ese era el consenso popular, pero la realidad era otra. Comillas. ¿Por qué cuida también de mí, profesor? Si no tuviera un alumno, podría centrarse más en su propia investigación. Caminando por el sendero despejado de nieve, Michelle se acarició la barbilla. Quizá, porque es lo único bueno que haré en mi vida. Sus tranquilas palabras fueron absorbidas por el paisaje nevado. Pero no tienes que preocuparte por eso. Aprende mucho, absorbe mucho y crece grande y alta. Profesor, no voy a crecer más que esto, comillas. ¿Ya tienes esa edad? Supongo que ya no hay nada que hacer al respecto. Se volvió hacia Reese y le dedicó una sonrisa verdaderamente amable. Estoy deseando ser testigo de la erudita en la que te conviertes. Esas palabras eran probablemente sinceras por parte de Michelle. Se preocupaba por Kyle y también por muchos de los habitantes de Coyoles. No era hostil, y su deseo de experimentar con su pólvora no obedecía a ningún tipo de mala voluntad o crueldad. Por eso era tan difícil hacer algo con él. Me dijo que si dejaba este país y me iba con él, no se reuniría con el príncipe Arnold. Michelle lo había dicho con una disculpa y una sonrisa. Los pensamientos de Reese giraban en espiral. Respiró hondo, abrió lentamente los ojos y, cuando lo hizo, vio algo extraño en el balcón, más allá de sus cortinas abiertas. Luz. Levantó la cabeza y vio como una pequeña gota de luz flotaba por el espacio. Al darse cuenta de lo que era, Reese saltó de la silla y salió corriendo al balcón en camisón. Comillas. Vaya, a su alrededor había bichitos volando, como fragmentos de estrellas danzando en el aire. Reese los observaba con ojos brillantes. En una de sus vidas pasadas, se había familiarizado mucho con criaturas como estas, y podía saber exactamente de qué especie eran por las características de su luz. Estas son luciérnagas de Leto. Son muy hermosas. Estas luciérnagas terrestres podían volar a gran altura. Era un espectáculo relativamente común en este continente, pero cuando vio tantas de cerca, tuvo que apreciar la experiencia. Es un desperdicio ser la única viéndolas, pero ahora mismo las criadas se están bañando. Mi única otra opción sería. Reese echó una mirada furtiva a la habitación vecina. En ese momento, oyó abrirse una puerta y el hombre en el que había estado pensando salió a su propio balcón. Sus miradas se cruzaron. Ve grande. Buenas noches. En efecto, Reese se sintió un poco incómoda, recordando lo que había sucedido ese mismo día. Arnold, en cambio, parecía no inmutarse. Con la misma mirada fría de siempre, pasó la vista de Reese a las lucecitas que revoloteaban fuera. Tenía la espada en la mano. Comillas. ¿Qué es esto? Son luciérnagas. Luciérnagas. Arnold probó la palabra, tal vez desconocida. Pensó un momento y luego dijo, puedo ordenar que las exterminen, si quieres. Comillas. ¿Qué? ¿Por qué? Las moscas son insectos, ¿verdad? Reese se quedó atónita ante su sugerencia carente de emoción. No podía comprender el salto de insectos a exterminio, sin tener en cuenta las hermosas luces que desprendían las criaturas.
Comillas, claro que necesitaremos repelente de insectos, pero no podemos sacrificarlas indiscriminadamente. Todos los animales, incluidos los humanos, forman parte de un sistema mayor. Si eliminas demasiados de una especie, afecta a todos los demás seres vivos de su entorno. Rhys corrió hacia la barandilla en su afán por persuadirle. Los balcones de las dos habitaciones no estaban conectados, incluso cuando ella se apretó contra la barandilla, aún había cierta distancia entre ellos. Además, puede que sea un sentimiento humano egoísta, pero, por favor, echa un vistazo, señaló las luciérnagas que dibujaban estelas de luz en el aire, sonriendo a Arnold. Comillas, ¿ves? ¿No son preciosas? Arnold se quedó en silencio un momento, mirando a Rhys, antes de soltar un pequeño suspiro. Supongo que tienes razón, ella se alegró sinceramente de que él lo entendiera, aunque esa alegría se viera algo mermada. Esto es tan extraño. Todas mis preocupaciones actuales provienen del príncipe Arnold. Sin embargo, los dos se quedaron en sus balcones mirando juntos a las luciérnagas. Sus ojos siguieron una luz mientras bailaba de ella Arnold. Parece que les gustas, ¿no estaba un poco celosa? Arnold sonrió burlonamente. En ese caso, ¿por qué no vienes a mi habitación? Eso tiene sentido. Supongo que lo haré. Es solo un salto de medio metro. Antes de que Arnold pudiera interrogarla, Rhys se levantó la falda, se agarró a la barandilla y trepó. Hey, en realidad no vas a... Arnold estaba diciendo algo, pero ella le pediría que se lo repitiera cuando estuviera allí. Una vez decidida, saltó por los aires. Saltar de una barandilla a otra no era nada para Rhys. Todo lo que tenía que hacer era aterrizar bien y luego saltar hacia Arnold. Sin embargo, comillas, en cuanto aterrizó, Arnold la agarró para protegerla. Se oyó un fuerte estruendo, probablemente el sonido de la espada de Arnold cayendo al suelo. Se había tirado a un lado para atraparla. Creyó que se le pararía el corazón. Príncipe. Arnold. Rhys apenas consiguió sacar la voz de su garganta. Su corazón sonaba como una campana de alarma. ¿Y cómo no iba a ser así? Estaba atrapada en el círculo de los brazos de Arnold. Yo, por alguna razón, no la dejaba ir. Nerviosa, tartamudeó, siento si te he sorprendido, pero, se agarró a la chaqueta del príncipe. Por mucho que quisiera mirarlo a los ojos al hablar, no creía que pudiera levantar la cabeza en ese momento. Tenías que saber que podía dar un salto así, supongo que tienes razón. Antes te he visto saltar desde un balcón al suelo, comillas entonces porque Arnold guardó silencio durante un rato. Luego, sonando avergonzado, dijo, mi cuerpo actuó por su cuenta. No pude evitarlo. Rhys se sobresaltó ante la inesperada respuesta. Normalmente sonreía cuando la pillaba desprevenida con sus palabras, pero ahora parecía reacio, casi enfurruñado. Cada vez que la trataba de forma distinta a la habitual, la desconcertaba. En cuanto la soltó, Rhys se apartó torpemente. Entonces jadeó y se apresuró a recoger la espada de Arnold. Él había tirado por su bien, pero eso no hacía que la hoja de un espadachín fuera menos valiosa. Gracias. Arnold aceptó la espada que se le ofrecía con una expresión ligeramente acomplejada y luego apartó la mirada de Rhys. Se preguntó si él también se sentía incómodo. Comillas, siquiera porque saltaste. Podrías haber entrado por la puerta. No parecía intentar desviar la atención de su incomodidad. Rhys parpadeó. Comillas, por la puerta sí, por la puerta, comillas, en vez de saltar desde el balcón. Así es. Consideró la lógica de sus palabras y llegó a una conclusión. Comillas, tienes razón. A Arnold se le escapó una carcajada. Cuando levantó la cabeza, fue para lanzarle a Rhys una mirada muy suave y burlona. Siempre vas por el camino más corto, ¿verdad? Comillas, no tengo ni idea de lo que quieres decir. Lo sabía, por supuesto, pero de todas formas se hizo la tonta. Arnold era asombrosamente abierto cuando se trataba de Rhys. Nunca se hartó ni la regañó, nunca trató de persuadirla para que interpretara el papel de princesa heredera. En cambio, la observaba como si le proporcionara alegría hacerlo. Antes,
Siempre pensé que me estaba jugando bromas para entretenerse a mi costa. ¿Qué persona tan extraña era? No lo dijo en voz alta, él no querría oírlo de ella. Por cierto, porque tenía su espada fuera, Su Alteza miró a los insectos que brillaban a su alrededor. Las luces me parecían antorchas, tenía sentido. Las luciérnagas parpadeaban a intervalos regulares, con rayas de luz que se movían, se cortaban y volvían a encenderse. Ahora que lo menciona, parecen antorchas en un campo de batalla. En concreto, parecían las antorchas de un grupo de exploradores moviéndose entre las sombras, acercándose. Pero el parecido no era perfecto, sobre todo aquí, dentro de los muros del palacio. Debería haberse dado cuenta enseguida de que sus preocupaciones eran infundadas, pero había recogido su espada por instinto. Debe tener muy arraigados sus recuerdos de la guerra. Si ella misma no hubiera vivido como caballero, Rize probablemente no habría entendido sus acciones. De hecho, incluso habría temido sus intenciones y mantenido las distancias. Pero la Rize que estaba aquí ahora mismo era diferente, ella lo entendía. Si fuera yo, comenzó, señalando hacia los muros del palacio en algún lugar de la oscuridad. Colocaría arqueros a intervalos a lo largo de ese lado. Colocaría una campana en cada intervalo para que pudieran avisar de intrusos u otros peligros. Miró al que había sido su enemigo y le desafió con una sonrisa. La sorpresa de Arnold duró solo un momento antes de sonreír y replicar, el sonido sería disuasorio, pero los arqueros no son una gran amenaza. Todos y cada uno de ellos están obsesionados con las virtudes caballerescas. Solo sirven de apoyo. No están bien entrenados, y hay un límite a la precisión con la que pueden disparar. Supongo que tienes razón, investigo mis objetivos de antemano, pero nunca he retirado a mis tropas de meros arqueros, por lo que Rize sabía, solo el continente oriental valoraba las habilidades de los arqueros. Sin al menos un nivel básico de respeto, pocos o ninguno dominarían el arte en Galcain. En su vida como caballero, Arnold no se había sentido intimidado en lo más mínimo por los arqueros. Siendo el bando invadido, deseaba que hubiera aprendido a ser precavido. Si tu palacio es un campo de batalla, entonces estás a la defensiva, dijo Arnold. Una posición inferior. ¿Cómo manejarías eso? Bueno, si fueras el general enemigo, crearía a propósito una ruptura en nuestra línea defensiva, atrayéndote, comillas o invitarías al enemigo a entrar, pero serías demasiado cauteloso, continuó Rize. No cargarías directamente, ¿verdad? Podría ganar si mantuviera la resistencia del asedio. Mi principal directriz sería no dar nunca al enemigo la impresión de que mi posición es inferior. Les haría creer que estoy al acecho en lugar de huir, me mostraría abiertamente ante ustedes. Interesante, bajo las luces danzantes de las luciérnagas, Arnold apoyó el codo en la barandilla del balcón. El detalle más crucial sería el número de tropas. El lado sur del palacio es el menos defendible. ¿Qué harías allí? Me vería obligada a utilizar el entorno. Poner trampas, por ejemplo. Arnold no tenía fin de tácticas de batalla con las que oponerse a ella. Rize pensaba y hacía sugerencias, y Arnold las desbarataba rápidamente. Contemplando las hermosas luces, Rize sintió que su frustración iba en aumento. Comillas, ¿hay algún manantial inagotable de tácticas de batalla dentro de ti, príncipe? Arnold le preguntó al fin. Ojalá. Las tácticas brotan naturalmente de las debilidades de la gente, debilidades, incluso cuando se ataca una fortaleza o una campaña que puede provocar bajas masivas, se puede explotar fácilmente la debilidad del enemigo. Capturar a las mujeres y los niños del país y masacrarlos frente a los muros del castillo, por ejemplo, y los soldados enemigos saldrán corriendo a salvarlos. Ideas así no son difíciles de conjurar. Con los ojos muy abiertos, Rize parpadeó. No podía leer ninguna emoción en el perfil del príncipe mientras miraba las luciérnagas. ¿Odias la guerra, verdad? Arnold arrugó la frente y la miró. Una persona normal tendría la impresión contraria, creo, comillas, de verdad. No creo que alguien a quien le guste la guerra tenga el aspecto que tienes ahora. Ella le sonrió y él frunció el ceño.
Los ojos de Rize siguieron a una luciérnaga que se acercaba. La gota de luz parpadeó, iluminando tenuemente el cabello y las facciones de Arnold. Rize casi podía ver polvo de estrellas en los ojos azules del príncipe. Sus iris azules, tan parecidos al mar, la fijaron en su lugar y le robaron el corazón incluso más que el maravilloso brillo de las luciérnagas. Se encontró murmurando, «Realmente tienes unos ojos preciosos», lo había dicho sin pensar, pero pareció molestarle. Arnold bajó la mirada, llamando la atención sobre sus largas pestañas. «Estos ojos coinciden con los de mi padre», dijo, con voz inestable. «Son la prueba de que soy hijo del emperador. Cuando era niño, había veces que quería arrancármelos del cráneo. Oh, Su Alteza». Arnold miró a Rize y le habló en voz baja, con sinceridad, como si fueran simples hechos. «No son bonitos. No los mires como si tuvieran algún valor». Sus palabras laceraron el corazón de Rize. Arnold apartó la mirada de ella, contemplando la capital en la oscuridad iluminada por las luciérnagas. Durante el día, podían ver las calles de la ciudad desde sus balcones, pero ahora todo estaba silencioso y oscuro. «El día que llegaste, me dijiste que siempre habías querido venir a este país». «Sí. Y cuando bajé al pueblo, me di cuenta de lo increíble que era. No puedo valorar las mismas cosas que tú. Veo las luces de los insectos como los fuegos de la guerra, y la ciudad que tú contemplas con cariño a veces me repugna». Arnold aspiró. «Quizás sea porque tengo los ojos de mi padre. O puede que él y yo seamos lo mismo en el fondo. En cualquier caso, es desagradable». Arnold tenía casi la misma expresión neutra de siempre, pero Rize podía percibir las emociones que latían bajo sus palabras. «¿Recuerdas cuando traté a los caballeros con un antídoto en nuestro viaje hasta aquí?», le preguntó ella, y Arnold le devolvió la mirada. «Entonces ensalzaste sus virtudes, Alteza. Y solo conociste esas virtudes porque las observaste de cerca, ¿verdad? Todo lo demás que ves es igual. Las luces que ves a lo lejos, son los fuegos de la guerra o el hermoso brillo de las luciérnagas. Tu perspectiva no es algo inmutable que te hayan transmitido tus padres, sino algo que construyes con la experiencia. Todo lo que tienes que hacer es aprender. Tienes mucho tiempo para ver la belleza de este país, para aprender sobre criaturas maravillosas como las luciérnagas». Rize sostuvo la mirada azul de Arnold mientras hablaba, ocultando el dolor de su corazón con una brillante sonrisa. Se contuvo fervientemente de acariciarle la cabeza como si fuera un niño. «Estoy segura de que encontrarás mucha belleza y cosas que valores en el futuro». Con una risa autocrítica, Arnold replicó, «No necesito nada de eso. Todo lo que necesito es lo necesario para alcanzar mis objetivos. Todo lo demás puede ser eliminado, desechado en mi ascenso, pero, Su Alteza, maté a alguien importante para mí con mis propias manos. Si te interpones en mi camino, también te echaré a un lado». Theodore le había dicho que Arnold mató a su propia madre. Quizás se refería a eso. «No sé qué estás planeando con este asunto de Coyoyes, pero», Arnold mezcló su tono con crueldad. «No me hagas deshacerme de ti». Rize apretó los labios, pero no porque tuviera miedo. Es como si me suplicara. ¿Por qué? Si de verdad solo deseaba aquello que le permitiera alcanzar sus metas, ¿por qué sonaría tan lastimero? Entonces, se decidió. «No puedo prometerte eso. Aunque me convierta en tu esposa, seguiré actuando por mí misma, por mis propios objetivos. No renunciaré a eso aunque signifique que te deshagas de mí». Sin embargo, Rize sacó pecho y declaró, «Échame a un lado todo lo que quieras. Simplemente volveré, que si me echas y rompes nuestro compromiso, me presentaré como criada y volveré a este palacio». Arnold abrió mucho los ojos. Rize sonrió, sintiendo que había hecho una broma con éxito. «Si eso no funciona, me travestiré y me uniré a los caballeros. Si eso no funciona, vendré aquí como boticaria. Adquiriré todas las habilidades que me permitan acceder y me otorguen el poder de verte». Cuando vino por primera vez a este país, lo hizo sabiendo que algún día podría divorciarse y ser expulsada. Había planeado varias estrategias para seguir teniendo una vida después.
Pero ahora mismo, lo que Rhys deseaba más que nada era permanecer al lado de Arnold aquí en el palacio. Así que, por favor, no te preocupes. No dejaré que te deshagas de mí tan fácilmente. Mientras hacía su declaración, Rhys tomó una decisión. Sé lo que tengo que hacer por el príncipe Arnold. Tenía que cambiar su perspectiva, hacerle ver nuevas caras del mundo. Para ello, había cosas que tenía que mostrarle. Y tal vez no solo a Arnold. Lo siento, Alteza. Rhys se acercó a él, le sujetó la cara con las manos y lo miró profundamente a los ojos. Sabía que era de mala educación tocarlo así, pero no pudo contenerse. No conozco al emperador. Para mí, estos no son los ojos de tu padre, son tus ojos. Puede que te resulten odiosos, pero lo diré tantas veces como sea necesario. Miró al mar helado y sonrió. Creo que tienes los ojos más hermosos del mundo. Arnold frunció el ceño. No quería imponerle su propia perspectiva. Si realmente despreciaba sus ojos, ella no invalidaría sus sentimientos. Pero también quería que él entendiera cómo se sentía ella. El príncipe agachó la cabeza y puso las manos sobre las de Rhys, con su habitual expresión inescrutable. Pronto se transformó en algo mucho más amable, y dijo, es tarde. Deberías irte a la cama. Retiró suavemente las manos de Rhys de su cara. Rhys se soltó, aunque no quería. Disimuló sus sentimientos diciéndole en voz baja, buenas noches, príncipe Arnold. Sí, fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no podía ver las luciérnagas. Rhys se volvió a su propio balcón y se dio la vuelta, pero Arnold ya había entrado en su habitación. Su camisón ondeaba con el aire del atardecer. La vista nocturna parecía más solitaria cuando ella la contemplaba sin él. Quería sacarse los ojos. Las palabras de Arnold estaban repletas de su animadversión y repugnancia hacia su padre. Pero la simple discordia entre padre e hijo no podía explicar la profundidad del odio de Arnold por el color de sus ojos. De vuelta en su habitación, Rhys fue a su cama y sacó el papel que había escondido bajo la almohada. En él estaba el diseño del anillo que Arnold pensaba comprarle. Rhys había pasado varias noches mirándolo antes de irse a dormir. Finalmente, volvió a guardar el papel y se dirigió a su escritorio. Comprobó el reloj de bolsillo que Arnold le había prestado y tomó una pluma